Hola a todos, bienvenidos a Remind Critica. Hoy vamos a hablar de una de las películas más comentadas de los últimos años, la versión en imagen real de Disney, The Little Mermaid 2023 film. Una película que ha generado mucha expectativa desde su anuncio y que ha dividido bastante al público desde su estreno. En este video voy a compartir mi opinión completa sobre la película, lo bueno, lo malo y todo lo que realmente importa. Vamos a analizar si esta nueva versión logra capturar la magia del clásico animado o si se queda corta frente a las expectativas. También voy a hablar de las actuaciones, la música, los efectos visuales y cómo se desarrolla la historia en este formato de acción real. Además, te contaré si realmente vale la pena verla en el cine o si es una de esas películas que solo funcionan por nostalgia. Porque muchas veces Disney apuesta por revivir sus clásicos, pero no siempre el resultado convence a todos los espectadores. Así que si te gustan las críticas sinceras, sin rodeos y directas al punto, este video es para ti. No olvides suscribirte a Remind Critica, dejar tu like y comentar qué te pareció a ti esta película si ya la viste. Dicho esto, vamos directo a la crítica de hoy. The Little Mermaid 2023 film es una adaptación en imagen real del clásico animado de Disney de 1989, que a su vez se inspira en el cuento de Hans Christian Andersen. La película reinterpreta la historia con un enfoque más moderno, ampliando el desarrollo de los personajes, profundizando en los conflictos emocionales y ofreciendo una visión más detallada del mundo humano y submarino. A continuación, se presenta un resumen extenso de la trama en español. La historia comienza en el vasto y mágico reino submarino de Atlántica, gobernado por el rey Tritón, un poderoso monarca que protege a los habitantes del mar y mantiene estrictas reglas sobre el contacto con los humanos. Entre sus hijas se encuentra Ariel, la más joven y curiosa de todas las princesas sirenas. Ariel es diferente a sus hermanas porque siente una profunda fascinación por el mundo humano, sus objetos, sus costumbres y su música. Esta curiosidad la lleva a explorar restos de naufragios, donde colecciona objetos humanos que no entiende del todo, pero que la conectan emocionalmente con una realidad que nunca ha vivido. A pesar de las advertencias de su padre y de su amigo y consejero, el cangrejo Sebastián, Ariel continúa explorando la superficie. Su deseo de libertad y conocimiento crece con cada incursión, especialmente porque siente que su vida bajo el mar, aunque segura y hermosa, es limitante. Tritón, sin embargo, teme profundamente a los humanos debido a experiencias pasadas y prohíbe estrictamente cualquier contacto con ellos. Un día, durante una de sus visitas a la superficie, Ariel presencia una celebración en un barco donde conoce al príncipe Arik, heredero de un reino humano costero. Arik es un joven aventurero, apasionado por la exploración del mar y el descubrimiento de nuevas tierras. Durante esta celebración ocurre una tormenta violenta que hace que el barco se destruya. Ariel salva a Arik de ahogarse y lo lleva a la orilla, donde canta para él antes de desaparecer antes de que recobre completamente la conciencia. Arik queda profundamente impactado por la voz misteriosa que lo salvó, sin saber quién era la joven que lo rescató. A partir de ese momento, Ariel se obsesiona con la idea de volver a ver a Arik. Su deseo de convertirse en humana se intensifica y esto la lleva a tomar una decisión peligrosa, acudir a Úrsula, la bruja del mar, quien vive exiliada y es conocida por su magia oscura. Úrsula, hermana desterrada del rey Tritón, observa la desesperación de Ariel como una oportunidad para manipularla y vengarse del rey. Úrsula ofrece a Ariel un trato, le dará piernas humanas para poder vivir en la superficie durante 3 días, pero a cambio, Ariel deberá entregarle su voz. Además, si en ese tiempo logra conseguir un beso de amor verdadero de Arik, permanecerá humana para siempre. Si falla, volverá al mar y pertenecerá a Úrsula. Ariel, cegada por su deseo de estar con Arik y conocer el mundo humano, acepta el trato, perdiendo su voz en el proceso. Convertida en humana, Ariel es encontrada por Arik en la playa y llevada a su reino. Aunque no puede hablar, Arik siente una extraña conexión con ella, ya que su presencia le resulta familiar. Ariel intenta comunicarse con él a través de gestos y su personalidad, y Arik comienza a disfrutar de su compañía.
Durante estos días, ambos pasan tiempo juntos explorando el reino, compartiendo actividades y desarrollando un vínculo emocional creciente. Sin embargo, Arek también está presionado por su responsabilidad como príncipe. Su madre adoptiva y gobernante del reino le recuerda que debe encontrar una esposa adecuada para asegurar el futuro del reino. Esto añade tensión a la relación entre Arek y Ariel, ya que el tiempo de ella en tierra es limitado y su incapacidad para hablar impide revelar su verdadera identidad. Mientras tanto, Sebastián, Scatell y Flounder, amigos de Ariel, intentan ayudarla desde el mundo submarino y la superficie. Scatell, la gaviota, aporta interpretaciones erróneas pero útiles sobre los objetos humanos, generando situaciones cómicas, mientras Sebastián intenta desesperadamente evitar que Ariel pierda su oportunidad de regresar al mar como sirena. A medida que pasan los días, Úrsula observa que Ariel está cerca de cumplir el trato y decide intervenir para evitar que triunfe. Usando magia, se transforma en una hermosa mujer humana llamada Vanessa y utiliza la voz robada de Ariel para hipnotizar a Arek. Con esta apariencia, manipula la situación para que Arek olvide a Ariel y se comprometa con ella. Eric, bajo el hechizo de Úrsula, decide casarse con Vanessa, rompiendo así la posibilidad de Ariel de obtener el beso de amor verdadero antes del plazo. Ariel, desesperada, descubre la verdad gracias a sus amigos y corre para detener la boda. En el clímax de la historia, Ariel recupera su voz tras la destrucción del hechizo de Úrsula. Arek finalmente escucha la verdadera voz que lo había salvado en el mar y comprende que Ariel es la joven que ha estado buscando. Sin embargo, antes de que puedan consumar su amor, Úrsula revela su verdadera forma y desata su poder, causando caos en el mar y en la superficie. El rey Tritón interviene para proteger a su hija, pero Úrsula logra manipular el poder del tridente y se vuelve enormemente poderosa, creando una tormenta monstruosa que amenaza a ambos mundos. En medio del enfrentamiento, Ariel y Arek demuestran su valentía y trabajo en equipo. Eric, aunque humano, enfrenta a Úrsula en el mar, mientras Ariel lucha por su familia y su identidad. Finalmente, Arek logra destruir la fuente del poder de Úrsula al dirigir un barco hacia ella, acabando con la amenaza. Con la derrota de la bruja, el equilibrio entre los mundos se restablece. El rey Tritón, comprendiendo el amor verdadero entre Ariel y Arek, decide liberar a su hija de su vida submarina. Como acto de amor paternal, le permite convertirse en humana de forma permanente. Ariel regresa a la superficie y se reúne con Arek. Ambos finalmente pueden estar juntos sin barreras, y su unión simboliza la reconciliación entre el mundo humano y el mundo marino. Tritón, aunque triste por la separación, acepta la decisión de Ariel y reconoce su madurez y valentía. La película concluye con una celebración entre ambos mundos, mostrando un futuro de entendimiento y armonía. Ariel y Arek parten juntos para explorar el mundo, mientras el océano continúa su vida bajo la protección del rey Tritón. En conjunto, la historia de esta versión de The Little Mermaid 2023 film enfatiza temas como la identidad, la libertad personal, el sacrificio, el amor y la comunicación entre culturas diferentes. Ariel no solo busca amor romántico, sino también un lugar donde pueda ser ella misma sin restricciones, mientras Arek representa la curiosidad por lo desconocido y la apertura a nuevas experiencias. La historia moderniza el relato clásico al profundizar en las emociones de los personajes y en los dilemas que enfrentan entre deber y deseo, familia y libertad. La película The Little Mermaid 2023 film reúne un elenco diverso de actores y actrices internacionales que reinterpretan personajes clásicos del universo de Disney en una adaptación en acción real del cuento de Hans Christian Andersen. Cada miembro del reparto aporta una trayectoria artística distinta, combinando experiencia en cine, televisión, teatro y música. El resultado es una producción que no solo depende de la nostalgia del relato original, sino también del trabajo interpretativo de su elenco, que da nueva profundidad emocional a los personajes. La protagonista Ariel es interpretada por Halle Bailey, quien es cantante y actriz estadounidense. Antes de este papel,
Halle Bailey ya era conocida por formar parte del dúo musical Troy XY junto a su hermana, con quien lanzó álbumes aclamados por la crítica como The Kids Are Alright y Ungodly Hour. Su transición al cine y la televisión se dio con apariciones en series como Grownish, donde demostró su capacidad actoral. Su elección como Ariel marcó un punto de inflexión en su carrera, ya que este papel exigía no solo interpretación dramática, sino también habilidades vocales para las canciones icónicas de la historia. Su trabajo en la película se centra en transmitir la curiosidad, sensibilidad y deseo de libertad de Ariel, además de interpretar las canciones con una mezcla de técnica vocal y emoción que sostiene gran parte del peso narrativo del filme. El príncipe Eric es interpretado por Jonah Hauer-King, un actor británico que ha desarrollado una carrera sólida en cine y televisión. Antes de su participación en esta producción, Hauer-King trabajó en miniseries como Little Women de la BBC, donde interpretó a Laurie, y en World on Fire, una serie dramática ambientada en la Segunda Guerra Mundial que le permitió demostrar su capacidad para roles históricos y emocionales complejos. En su papel como Eric, aporta una visión más desarrollada del personaje en comparación con versiones anteriores, mostrando a un príncipe curioso, empático y con aspiraciones propias más allá de su título real. Su interpretación se centra en la construcción de un vínculo emocional creíble con Ariel, incluso cuando la comunicación entre ambos es limitada durante gran parte de la historia. La bruja del mar Úrsula es interpretada por Melissa McCarthy, una actriz estadounidense ampliamente reconocida por su trabajo en comedia y cine comercial. Antes de este papel, McCarthy había destacado en películas como Bridesmaids, Spy, The Heat y Ghostbusters 2016, además de su trabajo en televisión en series como Mike and Molly, por la cual ganó un premio Emmy. En esta película, su interpretación de Úrsula combina elementos teatrales, humor oscuro y presencia intimidante, adaptando su estilo cómico a un personaje villano. Su trabajo implica equilibrar la teatralidad del personaje con momentos de amenaza real, especialmente en las escenas donde manipula a Ariel y utiliza magia para cambiar de forma. El Rey Tritón es interpretado por Javier Bardem, actor español con una trayectoria internacional consolidada en cine de autor y producciones de Hollywood. Bardem es conocido por su participación en películas como No Country for Old Men, donde ganó el Oscar al mejor actor de reparto, Beautiful, Esquifal como el villano Silva y Vicky Cristina Barcelona. Su presencia en la película aporta gravedad y profundidad al personaje de Tritón, un rey dividido entre el amor por su hija y el miedo hacia los humanos. Su interpretación se centra en la autoridad, el dolor emocional y la transformación progresiva del personaje a medida que aprende a comprender las decisiones de Ariel. El cangrejo Sebastián, consejero musical del rey, es interpretado por Daveed Diggs, actor, rapero y compositor estadounidense. Diggs es conocido por su trabajo en el musical Hamilton, donde interpretó a Thomas Jefferson y el Marqués de Lafayette, papel que le dio reconocimiento mundial. También ha trabajado en cine y televisión en producciones como Snowpiercer y Blindspotting, esta última basada en un proyecto en el que también participó como guionista. En la película, su interpretación de Sebastián combina humor, autoridad y musicalidad, ya que el personaje es responsable de varias de las canciones más importantes de la historia. Su trabajo vocal es clave para mantener el tono ligero y dinámico en medio de la narrativa emocional. El pez Flounder, amigo leal de Ariel, es interpretado por Jacob Tremblay, actor canadiense que comenzó su carrera desde muy joven. Tremblay se hizo conocido por su papel en la película Room, donde su actuación fue ampliamente elogiada por la crítica y posteriormente participó en filmes como Wonder y Good Boys. Su carrera se caracteriza por interpretar personajes infantiles con gran carga emocional y sensibilidad. En esta película, aunque el personaje de Flounder tiene menos diálogo que otros, su interpretación vocal contribuye a expresar la lealtad, el miedo y la ternura del personaje, funcionando como apoyo emocional constante para Ariel en sus aventuras. La gaviota Scuttle, que aporta información sobre el mundo humano desde una perspectiva cómica y errónea, es interpretada por Awkwafina, actriz, rapera y comediante estadounidense. Awkwafina ha participado en películas como Crazy Rich Asians, The Farewell, por la cual ganó un Globo de Oro,
y Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Su estilo interpretativo se caracteriza por la comedia rápida, la improvisación y el carisma vocal, elementos que encajan con la personalidad excéntrica de Scatell. En la película, su trabajo aporta alivio cómico y energía, contrastando con los momentos más dramáticos de la historia. La reina de un reino humano y figura maternal de Arek es interpretada por Noma Dumesney, actriz británica de origen sudafricano. Dumesney es reconocida por su trabajo en teatro y cine, especialmente por su interpretación de Hermione Granger en la obra Harry Potter and the Cursed Child, papel que le otorgó reconocimiento internacional. También ha participado en producciones como The Undoing y Mary Poppins Returns. En esta película, su papel como reina aporta estabilidad y autoridad al entorno humano del príncipe Arek, representando las expectativas políticas y sociales del reino. Su actuación enfatiza la disciplina, la responsabilidad y la presión del liderazgo. El elenco secundario incluye a varios actores que contribuyen a la construcción del mundo submarino y humano. Entre ellos se encuentran las hermanas de Ariel, interpretadas por un conjunto de actrices internacionales que representan la diversidad de los océanos. Aunque sus papeles son más breves, cada una aporta personalidad visual y vocal a las princesas sirenas, reforzando la idea de un reino amplio y culturalmente diverso bajo el mar. Estas interpretaciones ayudan a expandir el universo narrativo más allá de la protagonista, mostrando la vida en Atlántica como una sociedad compleja y jerárquica. En conjunto, el trabajo del elenco de The Little Mermaid 2023 film se basa en la reinterpretación de personajes clásicos desde una perspectiva moderna. Cada actor no solo reproduce un rol conocido, sino que lo adapta a una narrativa más emocional y detallada. La película exige un equilibrio entre actuación física, expresión emocional y, en muchos casos, interpretación musical, lo que convierte el proyecto en un desafío artístico considerable. El enfoque de la producción en el casting también refleja una intención de actualizar la historia para audiencias contemporáneas, manteniendo la esencia del cuento original pero ampliando su diversidad y complejidad emocional. Actores con trayectorias en música, teatro, cine independiente y grandes producciones de Hollywood convergen en una misma historia, lo que da como resultado una reinterpretación rica en matices. Finalmente, el valor del elenco no reside únicamente en la fama individual de sus integrantes, sino en cómo sus interpretaciones se complementan para construir una narrativa coherente. Desde la sensibilidad de Ariel hasta la autoridad de Tritón, pasando por la ambigüedad de Úrsula y el encanto de Arek, cada actuación contribuye a redefinir una historia clásica para una nueva generación de espectadores. La película The Little Mermaid 2023 film es una adaptación en imagen real del clásico animado de Disney y forma parte de la tendencia de la compañía de reinterpretar sus historias más icónicas con un enfoque contemporáneo. Esta versión busca actualizar la historia original con un mayor desarrollo emocional de los personajes, una estética visual más realista y un enfoque narrativo que intenta equilibrar la nostalgia con nuevas sensibilidades culturales. Como ocurre con muchas adaptaciones de este tipo, la película genera opiniones divididas, ya que intenta satisfacer tanto a los seguidores del clásico como a una nueva audiencia que no tiene un vínculo previo con la versión animada. Desde el punto de vista visual, la película es uno de sus puntos más fuertes. El mundo submarino de Atlántica está construido con una mezcla de efectos digitales avanzados y diseño artístico detallado que busca recrear la belleza del océano de una forma fantasiosa pero creíble. Las criaturas marinas, los arrecifes y los movimientos bajo el agua están cuidadosamente diseñados para transmitir una sensación de inmersión. Sin embargo, algunos espectadores pueden sentir que el exceso de CGI reduce la sensación de naturalidad en ciertos momentos, haciendo que el mundo parezca más artificial que mágico. A pesar de ello, el esfuerzo técnico es evidente y representa uno de los aspectos más ambiciosos de la producción. En cuanto a la historia, la película mantiene la estructura básica del cuento original, pero introduce cambios en la forma en que se desarrollan ciertos personajes y relaciones. La protagonista Ariel, interpretada por Halle Bailey, es retratada con mayor profundidad emocional, destacando su deseo de independencia y su curiosidad por el mundo humano.
Su interpretación vocal es uno de los elementos más destacados, especialmente en las escenas musicales, donde su capacidad para transmitir emociones a través de la canción refuerza el impacto del personaje. Sin embargo, algunos críticos consideran que el guión no siempre le da suficiente espacio para desarrollar plenamente su conflicto interno, ya que la narrativa se centra también en otros elementos del mundo construido. El personaje del príncipe Eric, interpretado por Jonah Hauer-King, recibe una ampliación significativa respecto a versiones anteriores. En lugar de ser solo una figura romántica pasiva, aquí se le presenta como alguien con aspiraciones propias, curiosidad por el mar y una personalidad más desarrollada. Su relación con Ariel se construye de forma gradual, aunque el hecho de que ella pierda la voz durante gran parte de la película limita la interacción verbal entre ambos. Esto hace que la química entre los personajes dependa en gran medida de la expresión física y la puesta en escena, lo cual funciona en algunos momentos pero puede sentirse limitado en otros. Uno de los aspectos más discutidos de la película es la interpretación de la villana Úrsula, interpretada por Melissa McCarthy. Su versión del personaje combina elementos de comedia con una presencia amenazante, lo que genera un enfoque diferente al de otras villanas clásicas de Disney. Aunque su actuación es enérgica y carismática, algunos espectadores sienten que el equilibrio entre humor y oscuridad no siempre es consistente. Aún así, sus escenas aportan dinamismo a la narrativa y permiten que la historia tenga un antagonista con una personalidad fuerte y reconocible. El Rey Tritón, interpretado por Javier Bardem, aporta un tono más serio y emocional a la historia. Su personaje está construido desde el conflicto interno entre el amor paternal y el miedo a lo desconocido. Bardem logra transmitir la autoridad del rey, pero también su vulnerabilidad como padre que teme perder a su hija. Este enfoque añade profundidad emocional a la relación entre Tritón y Ariel, convirtiéndola en uno de los ejes centrales de la película. Sin embargo, algunos momentos del guión simplifican demasiado sus decisiones, lo que reduce el impacto de su transformación final. En el apartado musical, la película mantiene varias de las canciones icónicas del original, al tiempo que introduce nuevas composiciones. Las secuencias musicales están diseñadas con gran cuidado visual, integrando coreografías submarinas y efectos digitales para crear un espectáculo visual atractivo. La voz de Halle Bailey destaca especialmente en estos momentos, aportando emoción y claridad interpretativa. No obstante, algunos espectadores consideran que las nuevas canciones no alcanzan el mismo nivel de impacto cultural que los temas clásicos, lo que genera una sensación de desequilibrio entre lo nuevo y lo nostálgico. El ritmo narrativo de la película es otro punto importante a analizar. La historia se toma su tiempo para desarrollar el mundo submarino y las relaciones entre los personajes, lo que puede resultar positivo para quienes disfrutan de narrativas más pausadas y visualmente ricas. Sin embargo, para otros espectadores, la película puede sentirse algo larga o irregular en su estructura, especialmente en la segunda mitad, donde la tensión narrativa depende en gran medida del conflicto con Úrsula y la cuenta regresiva del trato de Ariel. En cuanto al desarrollo temático, la película explora ideas como la identidad, la libertad personal, el sacrificio y la comunicación entre mundos diferentes. Ariel representa el deseo de explorar lo desconocido y romper límites impuestos, mientras que Eric simboliza la curiosidad y la apertura a nuevas realidades. El conflicto entre el mundo humano y el mundo submarino funciona como metáfora de diferencias culturales y miedo al cambio. Aunque estos temas están presentes de forma clara, en algunos momentos el guión los trata de manera bastante directa, sin mucha ambigüedad o profundidad filosófica. Las actuaciones del reparto secundario, como David Diggs como Sebastián, Awkwafina como Scatell y Jacob Tremblay como Flounder, aportan momentos de ligereza y humor que equilibran la intensidad emocional de la historia principal. Estos personajes funcionan como soporte narrativo y ayudan a mantener un tono accesible para el público familiar. Sin embargo, en algunos casos el humor puede sentirse excesivo o interrumpir el flujo emocional de escenas más serias. En términos generales, la película logra cumplir con su objetivo de reinterpretar un clásico para una nueva generación, pero no está exenta de limitaciones.
Su mayor fortaleza está en la interpretación de su protagonista y en su apartado visual, mientras que sus debilidades se encuentran en ciertos desequilibrios del guión y en la dificultad de equilibrar nostalgia con innovación. La comparación inevitable con la versión animada original influye mucho en la percepción del público, ya que muchos espectadores tienen expectativas muy definidas sobre cómo debería sentirse esta historia. Entonces, la pregunta clave es si la película vale la pena verla o no. La respuesta depende del tipo de espectador. Para quienes disfrutan de los remakes de Disney, de los musicales visualmente elaborados y de las historias de fantasía romántica con un enfoque moderno, esta película sí puede resultar entretenida y emocionalmente satisfactoria. Su propuesta visual, sus canciones y la actuación de su protagonista ofrecen suficientes elementos positivos como para justificar el visionado. Sin embargo, para quienes buscan una reinterpretación completamente innovadora o una versión que supere en impacto a la original animada, la película puede sentirse algo segura y dependiente de su material base. No arriesga demasiado en su estructura narrativa y mantiene muchos elementos predecibles, lo que puede reducir su impacto emocional en comparación con otras producciones más audaces. En conclusión, The Little Mermaid 2023 film es una película visualmente atractiva, emocionalmente correcta y musicalmente competente, pero no revolucionaria. Vale la pena verla si se aborda con expectativas equilibradas y con interés en su reinterpretación moderna, pero no necesariamente es una obra imprescindible dentro del catálogo de adaptaciones de Disney. Es una experiencia agradable, bien producida y emotiva en momentos clave, aunque no completamente innovadora ni sorprendente. En conjunto, la historia de esta versión de The Little Mermaid 2023 film enfatiza temas como la identidad, la libertad personal, el sacrificio, el amor y la comunicación entre culturas diferentes. Ariel no solo busca amor romántico, sino también un lugar donde pueda ser ella misma sin restricciones, mientras Arek representa la curiosidad por lo desconocido y la apertura a nuevas experiencias. La historia moderniza el relato clásico al profundizar en las emociones de los personajes y en los dilemas que enfrentan entre deber y deseo, familia y libertad. La película The Little Mermaid 2023 film reúne un elenco diverso de actores y actrices internacionales que reinterpretan personajes clásicos del universo de Disney en una adaptación en acción real del cuento de Hans Christian Andersen. Cada miembro del reparto aporta una trayectoria artística distinta, combinando experiencia en cine, televisión, teatro y música. El resultado es una producción que no solo depende de la nostalgia del relato original, sino también del trabajo interpretativo de su elenco, que da nueva profundidad emocional a los personajes. La protagonista Ariel es interpretada por Halle Bailey, quien es cantante y actriz estadounidense. Antes de este papel, Halle Bailey ya era conocida por formar parte del dúo musical Choe X Aye junto a su hermana, con quien lanzó álbumes aclamados por la crítica como The Kids Are Alright y Ungodly Hour. Su transición al cine y la televisión se dio con apariciones en series como Grownish, donde demostró su capacidad actoral. Su elección como Ariel marcó un punto de inflexión en su carrera, ya que este papel exigía no solo interpretación dramática, sino también habilidades vocales para las canciones icónicas de la historia. Su trabajo en la película se centra en transmitir la curiosidad, sensibilidad y deseo de libertad de Ariel, además de interpretar las canciones con una mezcla de técnica vocal y emoción que sostiene gran parte del peso narrativo del filme. La película The Little Mermaid 2023 film es un ejemplo importante dentro de la tendencia moderna de Disney de recrear sus clásicos animados utilizando efectos visuales digitales avanzados. Uno de los aspectos más comentados de esta producción es precisamente su trabajo en VFX, efectos visuales y CGI, imágenes generadas por computadora, ya que gran parte de la historia ocurre bajo el mar, un entorno que no existe en la realidad y que tuvo que ser completamente construido de forma digital. Esto convierte a la película en un caso interesante para analizar cómo la tecnología actual intenta recrear mundos fantásticos con un nivel de realismo cada vez más complejo. El principal desafío del equipo de efectos visuales fue recrear el océano como un entorno vivo, creíble y funcional para la narrativa.
A diferencia de otras películas donde el agua es solo un elemento parcial, aquí el mundo submarino es prácticamente el escenario completo durante gran parte del metraje. Para lograrlo, se utilizaron simulaciones avanzadas de fluidos, modelado tridimensional de alta resolución y técnicas de iluminación global. El objetivo era que el agua no solo se viera real, sino que también se sintiera habitable, como si los personajes pudieran interactuar con ella de manera natural sin perder claridad visual para el espectador. Uno de los elementos más complejos fue el movimiento de los personajes bajo el agua. En lugar de simplemente mostrar a los actores flotando, el equipo de VFX desarrolló un sistema híbrido entre actuación en vivo y animación digital. Los movimientos del cabello, las telas y las colas de sirena fueron generados mediante simulaciones físicas avanzadas. El cabello de Ariel, interpretada por Halle Bailey, es un buen ejemplo de este trabajo, ya que debía moverse de forma fluida, pero sin perder coherencia con la iluminación y el entorno acuático. Este tipo de simulación requiere ajustar constantemente la densidad del agua, la resistencia al movimiento y la interacción con la luz. Otro aspecto clave es el diseño de las sirenas y criaturas marinas. En lugar de depender únicamente de maquillaje o prótesis, la película utiliza CGI para crear colas de sirena completamente digitales que reemplazan las piernas de los actores en escenas submarinas. Estas colas están diseñadas con texturas que imitan escamas reales, reflejos iridiscentes y movimientos musculares inspirados en animales marinos. Cada cola fue adaptada al estilo de movimiento del personaje, lo que significa que no todas las sirenas se mueven igual, sino que tienen variaciones que reflejan su personalidad y rol dentro del reino de Atlántica. El personaje del rey Tritón, interpretado por Javier Bardem, también requirió un trabajo intenso de CGI. Aunque Bardem actuó físicamente en el set, gran parte de su transformación en una figura mitad humana y mitad criatura marina fue completada digitalmente. Su barba, su corona y la textura de su piel fueron refinadas en postproducción para darle una apariencia majestuosa y al mismo tiempo sobrenatural. Este tipo de integración entre actuación real y efectos digitales es uno de los mayores retos del cine moderno, ya que debe mantener la expresividad del actor sin que el resultado final parezca artificial. El personaje de Úrsula, interpretado por Melissa McCarthy, combina maquillaje práctico con extensas mejoras digitales. En su forma humana, la actriz aparece prácticamente sin intervención CGI, pero en su forma monstruosa el equipo de efectos visuales crea una transformación completa en una criatura marina gigantesca. Este proceso incluye animación de tentáculos, deformación del cuerpo y simulaciones de movimiento que responden a la física del agua y a la interacción con el entorno. Uno de los retos principales fue mantener la expresividad facial del personaje incluso cuando su cuerpo se convierte en una estructura completamente no humana. El diseño de Sebastián, el cangrejo interpretado por David Diggs, es otro ejemplo interesante de integración CGI. A diferencia de versiones anteriores donde el personaje era completamente animado de forma caricaturesca, en esta película se busca un equilibrio entre realismo y expresividad. Sebastián tiene una textura más cercana a un cangrejo real, pero sus ojos, boca y movimientos están estilizados para permitir expresiones emocionales claras. Este tipo de diseño es complicado porque debe evitar el llamado valle inquietante, donde un personaje digital parece demasiado real pero no completamente humano o expresivo. Flounder, interpretado por Jacob Tremblay en voz, también es completamente generado por CGI en su forma de pez. Su diseño mezcla rasgos realistas de peces tropicales con expresiones faciales suavizadas para hacerlo más cercano emocionalmente al público. El equipo de VFX tuvo que trabajar cuidadosamente en la iluminación de sus escamas, ya que los peces bajo el agua reaccionan de forma muy compleja a la luz natural, con reflejos cambiantes según la posición del espectador y las fuentes de iluminación submarina. Uno de los mayores retos técnicos de la película fue la iluminación submarina. En el mundo real, la luz bajo el agua se dispersa rápidamente, los colores cambian con la profundidad y la visibilidad se reduce. Sin embargo, en una película musical como esta, el equipo de VFX necesitaba mantener claridad visual para que el público pudiera ver a los personajes y seguir la acción.
Por eso se creó una versión estilizada del océano, donde la física de la luz se respeta parcialmente, pero se ajusta para favorecer la narrativa visual. Esto significa que el agua no es completamente realista, sino una interpretación artística basada en principios físicos. Las secuencias musicales son otro punto clave donde el CGI juega un papel fundamental. Durante estas escenas, el entorno submarino se transforma en un espacio casi teatral, donde los corales, burbujas y corrientes de agua se sincronizan con la música. Esto requiere una coordinación precisa entre animadores, diseñadores de efectos y editores, ya que cada movimiento de cámara debe estar perfectamente alineado con los efectos digitales para mantener la fluidez visual. En muchos casos, el entorno completo es generado por computadora, con actores integrados posteriormente. La transición entre el mundo submarino y el mundo humano también representa un desafío técnico importante. Cuando Ariel, interpretada por Halle Bailey, se transforma en humana, el equipo de efectos visuales debe simular la desaparición de la cola de sirena y la aparición de piernas de manera fluida y creíble. Este tipo de transformación requiere interpolación digital entre modelos 3D, animación de partículas y efectos de disolución que eviten cortes bruscos en la imagen. En las escenas en tierra, el uso de CGI disminuye, pero no desaparece. Se utiliza principalmente para extender escenarios, crear fondos digitales del reino humano y mejorar la integración de los personajes con el entorno. Los barcos, los océanos lejanos y los paisajes costeros son en muchos casos generados o ampliados digitalmente para mantener la coherencia visual del mundo. Un aspecto importante del trabajo de VFX es la integración entre actores reales y elementos digitales. Para lograr esto, los actores suelen actuar frente a pantallas verdes o azules, utilizando referencias físicas mínimas. Luego, en postproducción, los equipos de efectos visuales colocan los elementos digitales en la escena, ajustando sombras, reflejos y perspectiva para que todo parezca parte del mismo espacio. Este proceso requiere una coordinación precisa entre dirección, cinematografía y equipos de animación. El resultado final del trabajo de VFX y CGI en The Little Mermaid 2023 film es una mezcla entre realismo y fantasía estilizada. No busca representar el océano de forma científica exacta, sino crear un mundo visualmente atractivo y emocionalmente coherente con la historia. Aunque algunos espectadores pueden considerar que el exceso de digitalización reduce la sensación de realismo, otros valoran la ambición técnica y el nivel de detalle alcanzado. En conclusión, el apartado de efectos visuales de la película es uno de sus elementos más importantes y complejos. El uso de CGI no es solo decorativo, sino fundamental para contar la historia, ya que sin él sería imposible representar un mundo submarino de esta escala. Desde las criaturas marinas hasta las transformaciones mágicas, pasando por la iluminación y los escenarios completos, todo depende de una cuidadosa combinación de tecnología y arte visual. Esto convierte a la película en un ejemplo representativo del cine moderno, donde la frontera entre lo real y lo digital es cada vez más difusa y donde la narrativa depende en gran medida de la capacidad de los efectos visuales para dar vida a mundos imaginarios. La película The Little Mermaid 2023 film fue uno de los estrenos más importantes del año 2023 dentro de la estrategia de Disney de continuar adaptando sus clásicos animados a versiones de imagen real. Su desempeño en taquilla y su posterior distribución en medios domésticos forman parte de un análisis más amplio sobre cómo las grandes producciones de Hollywood combinan el rendimiento en cines con las plataformas digitales y el consumo en casa. Este tipo de película no solo se mide por su éxito artístico, sino también por su capacidad de generar ingresos globales en diferentes ventanas de distribución. El estreno en cines de la película se realizó a nivel mundial con una fuerte campaña de marketing que incluyó trailers, colaboraciones musicales y presencia en eventos internacionales. Disney apostó por un lanzamiento en salas premium como IMAX y formatos de alta definición para maximizar la experiencia visual, especialmente por el fuerte componente de efectos visuales submarinos. La estrategia de lanzamiento buscaba atraer tanto al público familiar como a los fanáticos del clásico animado,
además de una nueva generación de espectadores que no tenía una conexión directa con la versión original. En su primer fin de semana, la película tuvo un rendimiento sólido en varios mercados importantes, especialmente en Norteamérica, Europa y América Latina. El público respondió de manera significativa al atractivo visual, a la música y a la curiosidad por ver la reinterpretación del clásico. Sin embargo, la recepción no fue completamente uniforme a nivel global, ya que algunos mercados mostraron mayor entusiasmo que otros, dependiendo de la competencia en cartelera y de las expectativas culturales hacia los remakes de Disney. El comportamiento en taquilla doméstica en Estados Unidos fue un factor clave para determinar el éxito inicial de la película. La asistencia al cine estuvo impulsada principalmente por familias, jóvenes y espectadores nostálgicos. Aunque la película no alcanzó cifras récord comparables a los mayores estrenos de Disney de la década, sí logró posicionarse como una de las producciones más vistas del verano de 2023. Su rendimiento se mantuvo relativamente estable durante las semanas posteriores al estreno, lo que indica un interés sostenido más allá del impacto inicial. En mercados internacionales, la película mostró un desempeño mixto. En algunos países europeos tuvo una recepción positiva gracias al reconocimiento global de la marca Disney y la popularidad de los musicales. En América Latina y partes de Asia, la película también logró atraer audiencias familiares, aunque la competencia con producciones locales y otros estrenos de Hollywood influyó en su rendimiento. En general, el resultado global fue considerado aceptable dentro de los estándares de grandes producciones, aunque no fue un fenómeno de taquilla excepcional. Uno de los factores que influyó en el rendimiento en cines fue la saturación del mercado de remakes de Disney. En los últimos años, el público ha visto múltiples reinterpretaciones de clásicos animados, lo que ha generado tanto interés como cierto desgaste en la fórmula. En el caso de esta película, el atractivo principal seguía siendo la música, el romance y la estética visual, pero algunos espectadores ya mostraban expectativas más críticas hacia este tipo de proyectos, lo que afectó ligeramente su impulso comercial. A pesar de esto, el desempeño global de la película permitió cubrir ampliamente su presupuesto de producción y marketing, lo que la convierte en una producción rentable dentro de la estrategia de Disney. Las grandes producciones de este tipo no dependen únicamente de la taquilla inicial, sino de una combinación de ingresos que incluye distribución digital, ventas domésticas y acuerdos con plataformas de streaming. Después de su paso por los cines, la película siguió su ciclo de vida en el mercado de medios domésticos. La estrategia de lanzamiento en este segmento incluyó versiones digitales de compra y alquiler, así como ediciones físicas en Blu-ray y DVD. Disney ha mantenido tradicionalmente un enfoque fuerte en la distribución doméstica de sus películas, especialmente aquellas dirigidas a familias y público infantil, ya que este segmento sigue siendo importante para el consumo repetido. La versión digital de la película estuvo disponible en plataformas de compra y alquiler poco después de su estreno en cines, siguiendo el modelo moderno de ventana corta entre salas y hogar. Esto permite a los espectadores que no pudieron verla en el cine acceder rápidamente a la película desde sus hogares. Este modelo también ayuda a mantener el interés general en el título durante un periodo más prolongado, evitando que pierda relevancia tras su paso por cartelera. En cuanto a las ediciones físicas, el lanzamiento en Blu-ray y DVD incluyó contenido adicional como escenas eliminadas, material detrás de cámaras y documentales sobre la producción. Este tipo de contenido es especialmente valorado por los seguidores de Disney, ya que permite ver el proceso creativo detrás de los efectos visuales, la música y la actuación. La inclusión de material extra también aumenta el valor del producto para coleccionistas y fanáticos. Uno de los aspectos más destacados del lanzamiento en medios domésticos es la calidad visual mejorada en formatos de alta definición. Dado que la película depende en gran medida de efectos visuales y CGI, verla en resolución 4K permite apreciar con mayor detalle el trabajo técnico del equipo de producción. Las texturas submarinas, los movimientos de los personajes digitales y la iluminación adquieren una nueva dimensión cuando se observan en pantallas domésticas de alta calidad.
El rendimiento en plataformas digitales también se convirtió en un indicador importante del éxito de la película después de su paso por cines. En el modelo actual de la industria cinematográfica, muchas producciones continúan generando ingresos significativos a través de la visualización en streaming o compra digital. Este tipo de consumo prolonga la vida comercial de la película mucho más allá de su estreno inicial. La estrategia de Disney para esta película también incluyó su posterior incorporación al catálogo de su propia plataforma de streaming. Esto permitió que la película estuviera disponible para suscriptores sin costo adicional dentro del servicio, lo que incrementa su alcance global y su permanencia en la cultura popular. Este modelo combina ingresos de taquilla, ventas digitales y suscripciones, creando múltiples fuentes de rentabilidad. El impacto del lanzamiento en streaming es importante porque permite que la película llegue a audiencias que no suelen asistir al cine. Familias, espectadores jóvenes y público internacional que no tuvo acceso al estreno inicial pueden descubrir la película meses después, lo que mantiene su relevancia en el tiempo. Además, el algoritmo de recomendación de la plataforma ayuda a que el contenido siga siendo visible durante un periodo prolongado. En términos de percepción general, el desempeño en taquilla y medios domésticos de la película se considera estable y coherente con otras producciones similares de Disney. No se trata de un fenómeno explosivo como algunos estrenos de animación clásicos, pero tampoco de un fracaso comercial. Más bien, se ubica en una zona intermedia donde el valor de la marca, la música y la nostalgia juegan un papel importante en su rentabilidad. También es importante destacar que este tipo de películas no solo se evalúan por ingresos directos, sino por su impacto en la marca Disney a largo plazo. La presencia de personajes icónicos como Ariel contribuye a mantener viva la relevancia de la franquicia, lo que luego se traduce en productos derivados, parques temáticos, merchandising y otros ingresos indirectos. En ese sentido, la película forma parte de un ecosistema comercial mucho más amplio. En conclusión, el rendimiento en taquilla y el lanzamiento en medios domésticos de The Little Mermaid 2023 film reflejan una estrategia moderna de distribución cinematográfica que combina salas de cine, plataformas digitales y ventas físicas. Aunque no fue un fenómeno histórico de taquilla, sí logró un desempeño sólido y rentable dentro de su categoría. Su éxito se complementa con su presencia en streaming y su capacidad de mantenerse relevante después del estreno. En conjunto, la película demuestra cómo el cine actual ya no depende de una sola ventana de distribución, sino de un sistema integrado donde cada etapa contribuye al resultado final. La película The Little Mermaid 2023 film es una de las adaptaciones en imagen real más debatidas de Disney en los últimos años. Como ocurre con muchos remakes de clásicos animados, su recepción ha sido mixta, ya que combina elementos muy valorados por el público con otros que han generado críticas y discusión. Analizar sus puntos positivos y negativos permite entender mejor por qué la película funciona para algunos espectadores y resulta menos satisfactoria para otros. Uno de los puntos positivos más destacados de la película es su apartado visual. El mundo submarino de Atlántica está construido con un nivel de detalle impresionante gracias al uso intensivo de efectos visuales digitales. El océano, los corales, las criaturas marinas y la iluminación crean una atmósfera fantástica que intenta transportar al espectador a un entorno completamente diferente al mundo real. Este esfuerzo técnico convierte a la película en una experiencia visualmente atractiva, especialmente en pantalla grande, donde los colores y los movimientos fluidos del agua se aprecian mejor. Otro aspecto positivo importante es la actuación de Halle Bailey como Ariel. Su interpretación ha sido ampliamente elogiada por su capacidad para transmitir emoción, inocencia y determinación. Además, su voz en las canciones aporta una dimensión emocional fuerte que sostiene muchas escenas clave de la película. Su presencia en pantalla es uno de los elementos que más conectan con el público, ya que logra equilibrar la curiosidad juvenil del personaje con una sensibilidad más moderna sobre la libertad personal. También es positivo el desarrollo del personaje del príncipe Eric, interpretado por Jonah Hauer-King. A diferencia de versiones anteriores, aquí se le da más profundidad y personalidad. No es solo un interés romántico,
sino un personaje con motivaciones propias, curiosidad por el mar y deseos de explorar el mundo. Este cambio ayuda a equilibrar la relación entre los protagonistas y hace que su conexión se sienta más construida y menos superficial. El Rey Tritón, interpretado por Javier Bardem, también es uno de los puntos fuertes de la película. Su interpretación aporta gravedad emocional al conflicto entre padre e hija. La relación entre Tritón y Ariel se siente más compleja, ya que no se basa solo en la prohibición, sino en el miedo y la protección. Bardem logra transmitir un personaje poderoso pero vulnerable, lo que añade profundidad a la historia. Otro punto positivo es la música. La película mantiene canciones icónicas del original y las adapta a un estilo más cinematográfico. Las interpretaciones vocales, especialmente las de Halle Bailey, destacan por su calidad emocional. Las secuencias musicales están bien producidas y combinan coreografías submarinas con efectos visuales que intentan hacerlas espectaculares. Para los fans del musical original, este aspecto es uno de los más satisfactorios. Además, la película intenta actualizar ciertos temas para una audiencia moderna. La idea de la libertad personal, la búsqueda de identidad y el deseo de explorar más allá de los límites impuestos están más enfatizados que en versiones anteriores. Esto le da un enfoque más contemporáneo a la historia, especialmente para espectadores jóvenes que pueden identificarse con el conflicto de Ariel. Sin embargo, la película también presenta varios puntos negativos que han sido señalados por críticos y espectadores. Uno de los más mencionados es el exceso de dependencia del CGI. Aunque los efectos visuales son técnicamente impresionantes, en algunos momentos el mundo submarino puede sentirse artificial o poco tangible. La gran cantidad de elementos digitales reduce la sensación de realismo y hace que algunas escenas pierdan impacto emocional. Otro punto débil es el ritmo narrativo. La película en ocasiones se siente larga y desigual, especialmente en su segunda mitad. Algunas escenas se alargan más de lo necesario, mientras que otras no reciben suficiente desarrollo. Esto afecta la fluidez de la historia y puede hacer que ciertos momentos pierdan intensidad dramática. También se ha criticado la falta de innovación real en la narrativa. Aunque hay algunos cambios respecto al original, la estructura general sigue siendo muy similar a la versión animada. Esto genera la sensación de que la película no arriesga lo suficiente y se mantiene dentro de una zona segura. Para algunos espectadores, esto la convierte en una adaptación predecible. El personaje de Úrsula, interpretada por Melissa McCarthy, es otro punto de debate. Aunque su actuación es enérgica y carismática, algunos consideran que el equilibrio entre comedia y amenaza no siempre funciona bien. En ciertos momentos, el personaje pierde parte de su impacto intimidante debido al tono humorístico, lo que reduce su presencia como villana. Otro aspecto negativo es que la química entre Ariel y Eric, aunque mejor desarrollada que en versiones anteriores, puede sentirse limitada en algunos momentos. Debido a que Ariel pierde su voz durante gran parte de la película, la interacción verbal entre ambos es reducida, lo que hace que su relación dependa más de gestos y escenas visuales. Esto puede dificultar la conexión emocional para algunos espectadores. También se ha señalado que algunos personajes secundarios no están suficientemente desarrollados. Aunque aportan momentos de humor y apoyo narrativo, como Sebastián interpretado por David Diggs o Scattel interpretada por Awkwafina, en ocasiones sus intervenciones interrumpen el ritmo emocional de la historia principal. Esto puede hacer que algunas escenas pierdan coherencia tonal. El diseño visual, aunque impresionante, también genera opiniones divididas. Mientras algunos espectadores lo ven como innovador, otros consideran que el estilo hiperrealista no encaja del todo con la naturaleza fantástica de la historia. El intento de hacer que el mundo submarino se vea real puede chocar con las expectativas de un cuento de hadas más estilizado. Otro punto negativo es la comparación inevitable con la película animada original. El clásico tiene un estatus muy alto dentro del catálogo de Disney, y muchos espectadores sienten que la versión de imagen real no logra superar la magia del original. Esto crea una barrera emocional que afecta la percepción general de la nueva versión.
Además, algunas decisiones creativas, como ciertos cambios en el diseño de personajes o en el tono de la historia, no han sido bien recibidas por todos los fans. Estas modificaciones buscan modernizar la historia, pero no siempre logran consenso entre el público, lo que contribuye a la división de opiniones. En términos generales, la película tiene un equilibrio entre aciertos técnicos y narrativos, pero también debilidades en su ejecución emocional y ritmo. Su mayor fortaleza es su presentación visual y la interpretación de su protagonista, mientras que sus principales debilidades están en la falta de innovación y algunos problemas de tono. En conclusión, The Little Mermaid 2023 film es una película que ofrece una experiencia visual atractiva y actuaciones destacadas, especialmente de su protagonista, pero que también presenta limitaciones en cuanto a ritmo, originalidad y cohesión narrativa. Es una producción que puede disfrutarse mucho si se busca un espectáculo visual y musical moderno, pero que puede no satisfacer a quienes esperan una reinterpretación más profunda o revolucionaria del clásico. El comportamiento en taquilla doméstica en Estados Unidos fue un factor clave para determinar el éxito inicial de la película. La asistencia al cine estuvo impulsada principalmente por familias, jóvenes y espectadores nostálgicos. Aunque la película no alcanzó cifras récord comparables a los mayores estrenos de Disney de la década, sí logró posicionarse como una de las producciones más vistas del verano de 2023. Su rendimiento se mantuvo relativamente estable durante las semanas posteriores al estreno, lo que indica un interés sostenido más allá del impacto inicial. En mercados internacionales, la película mostró un desempeño mixto. En algunos países europeos tuvo una recepción positiva gracias al reconocimiento global de la marca Disney y la popularidad de los musicales. En América Latina y partes de Asia, la película también logró atraer audiencias familiares, aunque la competencia con producciones locales y otros estrenos de Hollywood influyó en su rendimiento. En general, el resultado global fue considerado aceptable dentro de los estándares de grandes producciones, aunque no fue un fenómeno de taquilla excepcional. A diferencia de versiones anteriores donde el personaje era completamente animado de forma caricaturesca, en esta película se busca un equilibrio entre realismo y expresividad. Sebastián tiene una textura más cercana a un cangrejo real, pero sus ojos, boca y movimientos están estilizados para permitir expresiones emocionales claras. Este tipo de diseño es complicado porque debe evitar el llamado valle inquietante, donde un personaje digital parece demasiado real pero no completamente humano o expresivo. Flounder, interpretado por Jacob Tremblay en voz, también es completamente generado por CGI en su forma de pez. Su diseño mezcla rasgos realistas de peces tropicales con expresiones faciales suavizadas para hacerlo más cercano emocionalmente al público. La película The Little Mermaid 2023 film fue dirigida por un cineasta con amplia experiencia en musicales y grandes producciones de Hollywood, lo que influyó directamente en el estilo visual y narrativo del proyecto. El director principal es Rob Marshall, un realizador estadounidense conocido por su trabajo en películas musicales y adaptaciones teatrales al cine. Su visión artística ha estado marcada por la combinación de narrativa clásica, coreografías elaboradas y una fuerte atención al espectáculo visual, elementos que encajan perfectamente con la naturaleza de esta película. Antes de dirigir esta producción, Rob Marshall ya había demostrado su capacidad en el género musical con títulos como Chicago, Into the Woods y Mary Poppins Returns. Estas películas le dieron experiencia en la integración de música, actuación y efectos visuales dentro de historias fantásticas o estilizadas. En el caso de The Little Mermaid 2023 film, su objetivo fue trasladar el encanto del clásico animado a un formato de imagen real sin perder la esencia musical que define la historia original. El estilo de dirección de Rob Marshall se caracteriza por una fuerte dependencia del diseño visual y la puesta en escena coreografiada. En esta película, esto se refleja en la forma en que las secuencias submarinas están construidas como grandes números musicales, donde los movimientos de cámara, los efectos visuales y las interpretaciones de los actores están cuidadosamente sincronizados. Su enfoque no busca un realismo absoluto, sino una versión estilizada y teatral del mundo submarino.
Uno de los mayores retos que enfrentó el director fue adaptar una historia originalmente animada a un formato de acción real sin perder su identidad fantástica. Para ello, Marshall trabajó estrechamente con equipos de efectos visuales, diseñadores de producción y coreógrafos para construir un mundo coherente donde los elementos digitales y reales pudieran coexistir. Esto fue especialmente importante en escenas como las secuencias musicales bajo el mar, donde la coordinación entre actuación y CGI es esencial. El guión de la película fue escrito por David Magee, un guionista conocido por su habilidad para adaptar historias literarias y crear narrativas emocionales centradas en personajes. Magee ha trabajado en películas como Life of Pi y Finding Neverland, lo que demuestra su interés por historias con carga emocional y elementos fantásticos. Su participación en este proyecto fue clave para transformar la estructura del clásico animado en una narrativa más desarrollada y moderna. El trabajo de David Magee en el guión consistió en expandir los personajes y profundizar en sus motivaciones. En la versión animada original, muchos personajes tenían arcos narrativos más simples, pero en esta adaptación se busca darles mayor complejidad emocional. Por ejemplo, el personaje del príncipe Arek recibe una historia más elaborada, con objetivos personales y un trasfondo que lo convierte en algo más que un interés romántico. Magee también se enfocó en reforzar los temas centrales de la historia, como la identidad, la libertad personal y la comunicación entre mundos diferentes. Estos temas están presentes en el cuento original, pero en esta versión se exploran de manera más explícita. El GAN intenta modernizar el mensaje sin alejarse demasiado de la estructura clásica, lo que genera un equilibrio entre nostalgia e innovación. El proceso de escritura del guión no fue lineal, sino que involucró múltiples revisiones y colaboraciones con el equipo creativo de Disney. En producciones de esta escala, el guión suele evolucionar durante toda la fase de preproducción y rodaje, adaptándose a decisiones de dirección, limitaciones técnicas y cambios en el diseño visual. Esto significa que el trabajo de Magee no fue aislado, sino parte de un proceso creativo colectivo. Además del guionista principal, otros escritores participaron en el desarrollo del guión en distintas etapas, aportando ideas para escenas musicales, diálogos y estructura narrativa. Este tipo de colaboración es común en grandes producciones de Hollywood, especialmente en películas que combinan música, fantasía y efectos visuales complejos. El resultado final es un guión que refleja múltiples capas de escritura y revisión. Uno de los aspectos más importantes del guión es cómo maneja la transición entre el mundo submarino y el mundo humano. Magee tuvo que estructurar la narrativa de forma que ambos mundos se sintieran coherentes pero distintos. Esto se logra a través del tono, la iluminación, el ritmo de las escenas y la evolución emocional de la protagonista, interpretada por Halle Bailey. El guión también enfrenta el desafío de adaptar escenas icónicas del clásico animado sin perder su impacto emocional. Algunas secuencias fueron reinterpretadas para encajar mejor en un formato de imagen real, lo que implicó cambios en el diálogo, la estructura de las escenas y la interacción entre personajes. Este tipo de adaptación requiere un equilibrio delicado entre fidelidad al original y creatividad nueva. Rob Marshall, como director, tuvo un papel clave en la interpretación del guión y su transformación en imágenes. Su enfoque visual ayudó a definir el tono de la película, especialmente en las escenas musicales. Trabajó de cerca con los departamentos de diseño de producción y efectos visuales para asegurarse de que la visión del guión pudiera traducirse de manera efectiva en pantalla. La colaboración entre director y guionista es fundamental en este tipo de producciones. Mientras Magee construía la estructura narrativa y el desarrollo de personajes, Marshall se encargaba de traducir esas ideas en secuencias visuales. Esta relación creativa es lo que permite que la película mantenga coherencia entre su historia y su estética. Otro elemento importante del trabajo de dirección es la gestión de las actuaciones. Marshall tuvo que guiar a los actores en un entorno altamente digitalizado, donde muchas escenas se filmaban frente a pantallas verdes y los elementos finales serían añadidos en postproducción. Esto requiere una dirección precisa para que las emociones de los personajes se mantengan auténticas a pesar de la falta de entorno físico real.
El director también tuvo que coordinar las secuencias musicales, que son una parte central de la película. Estas escenas no solo implican actuación, sino también canto, coreografía y sincronización con efectos visuales. Marshall utilizó su experiencia en musicales para integrar estos elementos de forma fluida dentro de la narrativa, asegurando que cada número musical avanzara la historia y no solo funcionara como entretenimiento visual. En términos de tono, el guión de McGee y la dirección de Marshall buscan mantener un equilibrio entre fantasía y emoción realista. Aunque el mundo de la película es mágico, los personajes están diseñados para expresar emociones humanas reconocibles como el deseo, el miedo, la curiosidad y el amor. Esta combinación es lo que da a la historia su atractivo universal. El trabajo conjunto del director y el guionista también se refleja en cómo se manejan los conflictos principales de la historia. La relación entre Ariel y su padre, el rey Tritón interpretado por Javier Bardem, así como la amenaza de Úrsula interpretada por Melissa McCarthy, están construidas para generar tensión emocional progresiva. Cada conflicto se desarrolla a través de decisiones narrativas cuidadosamente estructuradas. En conclusión, la película The Little Mermaid 2023 film es el resultado de una colaboración creativa entre el director Rob Marshall y el guionista David McGee, junto con un amplio equipo de escritores y artistas visuales. Marshall aporta la visión estética y la dirección musical, mientras que McGee construye la base narrativa y emocional de la historia. Juntos logran adaptar un clásico animado a un formato moderno, manteniendo su esencia pero introduciendo nuevos matices. El resultado final es una película que combina narrativa, música y efectos visuales en un solo conjunto coherente, donde la dirección y el guión trabajan en conjunto para dar vida a un mundo fantástico. Aunque la película ha generado opiniones diversas, no cabe duda de que el trabajo del director y el guionista es fundamental para entender cómo esta versión reimagina un cuento clásico para una nueva generación de espectadores. La película The Little Mermaid 2023 film destaca de manera muy especial por su apartado musical, ya que la música no solo funciona como acompañamiento, sino como un elemento narrativo central que guía las emociones de la historia. En este tipo de producciones de Disney, las canciones y la banda sonora son fundamentales para construir la identidad de la película, y en este caso se combinan composiciones clásicas con nuevos arreglos orquestales modernos. El resultado es una mezcla entre nostalgia y actualización sonora que busca conectar con diferentes generaciones de espectadores. El encargado principal de la banda sonora instrumental o BGM, Background Music, es el compositor Alan Menken, una figura legendaria dentro del universo musical de Disney. Menken es conocido por haber compuesto la música de varias películas animadas icónicas de la compañía durante la llamada era renacentista de Disney. Su estilo se caracteriza por la combinación de melodías emocionales, estructuras teatrales y orquestaciones grandiosas que refuerzan la narrativa de las películas. En esta nueva versión de la historia, Menken regresa para reinterpretar su propio trabajo original, adaptándolo a un formato más moderno y cinematográfico. Alan Menken ya había sido el compositor de la versión animada original de la historia, lo que le da una conexión directa con el material. En esta nueva producción, su tarea no fue simplemente repetir las composiciones antiguas, sino reinventarlas para un contexto de imagen real. Esto implicó ajustar los arreglos musicales, ampliar la orquesta y adaptar las canciones a la voz y estilo de los nuevos intérpretes. Su objetivo fue mantener la esencia emocional de las melodías originales, pero con una sonoridad más rica y cinematográfica. La banda sonora de la película incluye tanto temas instrumentales como canciones interpretadas por los personajes. El BGM juega un papel clave en la construcción del mundo submarino y terrestre, utilizando instrumentos orquestales, coros y efectos musicales que refuerzan la sensación de magia y profundidad emocional. En las escenas bajo el mar, la música tiende a ser más fluida, con notas largas y texturas sonoras que imitan el movimiento del agua. En contraste, las escenas en tierra tienen una estructura musical más firme y rítmica, reflejando la diferencia entre ambos mundos. Uno de los mayores desafíos para el compositor fue adaptar la música al nuevo estilo visual hiperrealista de la película.
A diferencia de la versión animada, donde todo es estilizado y caricaturesco, aquí la música debe convivir con efectos visuales más realistas y actores en imagen real, como Halle Bailey en el papel de Ariel. Esto significa que la banda sonora necesita ser más sutil en algunos momentos y más poderosa en otros, dependiendo de la carga emocional de la escena. Las canciones clásicas como Part of Your World y Under the Sea fueron reimaginadas con nuevos arreglos orquestales. Menken trabajó para mantener las melodías originales intactas, pero añadió capas de instrumentación moderna que incluyen cuerdas más densas, percusión cinematográfica y técnicas de producción actuales. Esto permite que las canciones mantengan su familiaridad para los fans de la versión original, pero suenen frescas para una audiencia contemporánea. Además de las canciones clásicas, la película introduce nuevas composiciones escritas por Alan Menken en colaboración con el letrista Lin-Manuel Miranda. Miranda es un creador reconocido por su trabajo en musicales como Hamilton y Moana, y su estilo combina rap, pop y narrativa musical moderna. Su participación aporta un enfoque diferente a las canciones nuevas, integrando ritmos más contemporáneos y estructuras líricas más dinámicas dentro del universo clásico de Disney. Las nuevas canciones están diseñadas para ampliar el desarrollo de personajes y profundizar en sus emociones. A diferencia de las canciones clásicas, que ya son ampliamente conocidas, estas composiciones buscan añadir capas narrativas adicionales a la historia. Por ejemplo, ayudan a explorar mejor los conflictos internos de los personajes, sus deseos y sus dilemas personales. Esto permite que la música no solo sea un elemento decorativo, sino una herramienta narrativa activa. El trabajo de Lin-Manuel Miranda también aporta diversidad estilística a la banda sonora. Su influencia se nota en la forma en que las letras fluyen con más rapidez y en la incorporación de ritmos que se alejan del estilo tradicional de los musicales clásicos de Disney. Esta mezcla de estilos crea un contraste interesante entre lo antiguo y lo moderno dentro de la misma película. El BGM también juega un papel fundamental en la construcción del ambiente emocional. Alan Menken utiliza temas musicales recurrentes asociados a personajes y emociones específicas. Por ejemplo, Ariel tiene un motivo musical que aparece en diferentes variaciones a lo largo de la película, reflejando su evolución emocional. Este tipo de técnica es común en la música cinematográfica y ayuda a reforzar la conexión del espectador con la historia sin necesidad de diálogo. Otro elemento importante es la integración de la música con los efectos visuales. En muchas escenas, especialmente las submarinas, la música y el CGI trabajan juntos para crear una experiencia inmersiva. Las burbujas, corrientes de agua y movimientos de los personajes están sincronizados con la partitura, lo que hace que la música no solo se escuche, sino que también se sienta visualmente. El personaje de Sebastián, interpretado por David Diggs, tiene un papel importante en la parte musical de la película. Sus interpretaciones aportan energía y ritmo, especialmente en números como Under the Sea, que es una de las piezas más icónicas de toda la franquicia. En esta versión, la canción se adapta para encajar con el estilo vocal de Diggs, manteniendo su esencia caribeña pero con una producción más cinematográfica. La banda sonora también se encarga de diferenciar emocionalmente los mundos de la historia. El mundo submarino está acompañado por música más fluida, con tonos etéreos y sonidos envolventes, mientras que el mundo humano utiliza instrumentos más tradicionales y estructuras musicales más definidas. Esta diferencia ayuda al espectador a distinguir emocionalmente los espacios sin necesidad de explicaciones verbales. En las escenas de tensión, especialmente aquellas relacionadas con Úrsula interpretada por Melissa McCarthy, la música adopta un tono más oscuro y dramático. Se utilizan cuerdas graves, percusión intensa y disonancias musicales para crear una sensación de peligro y manipulación. Este contraste musical es fundamental para construir la identidad del personaje como antagonista. El proceso de grabación de la banda sonora involucró una orquesta completa, grabaciones vocales separadas y múltiples sesiones de mezcla de sonido. Esto es habitual en producciones de gran escala, donde la música debe integrarse perfectamente con el diseño de sonido, los efectos visuales y el diálogo.
El resultado final es una mezcla compleja que busca mantener la claridad musical sin perder la potencia cinematográfica. Otro aspecto importante es la forma en que la música guía la narrativa emocional de la película. En muchas escenas clave, el diálogo es mínimo y la música se convierte en el principal vehículo de expresión emocional. Esto es especialmente evidente en los momentos en los que Ariel no puede hablar, donde la música sustituye su voz y transmite sus sentimientos al espectador. La colaboración entre Alan Menken y Lin-Manuel Miranda representa un puente entre dos generaciones de musicales. Menken aporta la tradición clásica de Disney, mientras que Miranda introduce un enfoque moderno y más rítmico. Esta combinación permite que la banda sonora tenga un equilibrio entre nostalgia y renovación, algo esencial para una película que intenta atraer tanto a fans antiguos como a nuevas audiencias. En conclusión, la música y el BGM de la película The Little Mermaid 2023 film son elementos fundamentales que sostienen gran parte de su impacto emocional y narrativo. Alan Menken, como compositor principal, logra reinventar su propio legado musical, mientras que Lin-Manuel Miranda aporta frescura y modernidad a las nuevas canciones. Juntos crean una banda sonora que combina tradición y innovación, reforzando la magia de la historia y convirtiendo la música en una parte esencial de la experiencia cinematográfica. El final de la película The Little Mermaid 2023 film representa la culminación emocional de toda la historia y reúne los principales conflictos que se han desarrollado entre el mundo submarino y el mundo humano. Este desenlace no solo resuelve la historia de amor entre Ariel y Eric, sino que también cierra el conflicto familiar con el rey Tritón y la amenaza de Úrsula, ofreciendo una conclusión que mezcla acción, emoción y fantasía a gran escala. En los momentos finales, la tensión alcanza su punto máximo cuando Úrsula revela su verdadera naturaleza como antagonista principal y utiliza el poder del tridente para desatar el caos entre los dos mundos. Este momento marca un cambio radical en la historia, ya que el conflicto deja de ser solo personal entre Ariel y su padre para convertirse en una amenaza global que afecta tanto al océano como a la superficie. La escala del conflicto se amplía y el destino de todos los personajes queda en juego. El rey Tritón, interpretado por Javier Bardem, intenta proteger a su hija y restaurar el equilibrio, pero se enfrenta a una situación en la que su poder ya no es suficiente frente a la magia de Úrsula. Este enfrentamiento simboliza también la pérdida de control del orden establecido en el mundo submarino. Tritón representa la autoridad tradicional y el miedo al cambio, mientras que Úrsula representa el caos y la ambición desmedida. Ariel, interpretada por Halle Bailey, juega un papel crucial en el desenlace. Aunque ha perdido su voz durante gran parte de la película debido al pacto con Úrsula, su evolución como personaje le permite actuar con determinación y valentía en los momentos finales. Su transformación no es solo física, al convertirse temporalmente en humana, sino también emocional, ya que aprende a tomar decisiones por sí misma y a luchar por lo que cree. El príncipe Eric, interpretado por Jonah Hauer-King, también tiene un papel importante en el final. A diferencia de versiones más antiguas del cuento, aquí Eric no es un personaje pasivo, sino que participa activamente en la confrontación final. Su conexión con Ariel se basa no solo en el amor, sino también en la comprensión mutua y el respeto por los dos mundos que representan. El enfrentamiento con Úrsula es una de las secuencias más espectaculares de la película, ya que combina efectos visuales, acción en vivo y CGI avanzado. Úrsula, interpretada por Melissa McCarthy, se transforma en una criatura gigantesca con tentáculos que dominan el océano, creando una amenaza visual imponente. Este cambio representa la liberación total de su poder y su intento de controlar ambos mundos mediante la fuerza. En esta batalla final, el equilibrio entre el mundo humano y el mundo marino se rompe completamente. El océano se vuelve caótico, las tormentas se intensifican y las fuerzas naturales parecen fuera de control. Esta representación visual refuerza la idea de que el conflicto no es solo entre personajes, sino entre fuerzas opuestas de la naturaleza y el orden. Uno de los momentos clave del final es la recuperación de la voz de Ariel. A lo largo de la historia, su voz ha sido el símbolo de su identidad y su libertad.
Cuando finalmente la recupera, no solo recupera su capacidad de comunicarse, sino también su verdadera identidad como individuo. Este momento marca un punto de liberación emocional muy importante dentro del desenlace. El Rey Tritón, al ver el amor verdadero entre Ariel y Eric, comienza a cambiar su perspectiva sobre los humanos. Su transformación emocional es uno de los elementos más importantes del final, ya que representa la reconciliación entre el miedo y la aceptación. Tritón entiende que su hija ha tomado una decisión basada en el amor y la libertad, no en la rebeldía o la irresponsabilidad. Este cambio lleva a uno de los momentos más emotivos de la película, el sacrificio del Rey Tritón. En lugar de imponer su voluntad o mantener el control, decide aceptar la felicidad de Ariel incluso si eso significa perderla en su mundo submarino. Este acto simboliza la madurez del personaje y su evolución de rey autoritario a padre comprensivo. La derrota de Úrsula se produce cuando Eric logra intervenir en el conflicto final, demostrando valentía y determinación. Su acción no solo salva a Ariel, sino que también contribuye a restaurar el equilibrio entre los dos mundos. La caída de Úrsula representa el fin del caos y la manipulación y el regreso a un orden más estable. Después de la derrota del antagonista, la película entra en su fase de resolución emocional. Ariel y Eric finalmente pueden estar juntos sin barreras y su relación se consolida como una unión entre dos mundos diferentes. Este final romántico es una de las recompensas emocionales más importantes de la historia, ya que ha sido construido a lo largo de toda la película. El Rey Tritón, tras comprender completamente la decisión de su hija, le concede la posibilidad de convertirse en humana de forma permanente. Este gesto representa el cierre del conflicto principal entre ambos personajes y simboliza la aceptación del cambio generacional. Tritón entiende que el amor de Ariel no es una traición, sino una evolución natural de su identidad. Este momento también marca la reconciliación entre el mundo submarino y el mundo humano. Aunque siguen siendo diferentes, ya no están en conflicto directo. La historia sugiere que ambos mundos pueden coexistir sin necesidad de destrucción o dominación, sino a través de la comprensión y el respeto mutuo. La última parte del final muestra a Ariel y Eric juntos, ahora libres para explorar el mundo sin restricciones mágicas ni conflictos familiares. Este cierre representa la realización del deseo inicial de Ariel, conocer el mundo humano y vivir su propia vida. Sin embargo, ahora lo hace desde una posición de madurez y elección consciente, no de impulsividad. El tono del final es claramente emocional y esperanzador. La música, compuesta por Alan Menken, refuerza este sentimiento con melodías suaves y grandiosas que acompañan la resolución de la historia. La banda sonora en este momento final juega un papel crucial, ya que subraya la liberación emocional de los personajes. El desenlace también deja una sensación de cierre completo en la historia principal, aunque mantiene el espíritu de aventura abierto para el futuro de los personajes. Ariel y Eric no solo sobreviven a los conflictos, sino que evolucionan como individuos y como pareja. En conclusión, el final de The Little Mermaid 2023 film combina acción, emoción y simbolismo para cerrar la historia de forma satisfactoria. A través del sacrificio, la aceptación y la transformación de los personajes principales, la película transmite un mensaje sobre el amor, la libertad y la reconciliación entre mundos diferentes. Es un final que busca equilibrar la fantasía clásica con una sensibilidad moderna, ofreciendo un cierre emotivo y visualmente impactante para esta reinterpretación del cuento clásico. El guión también enfrenta el desafío de adaptar escenas icónicas del clásico animado sin perder su impacto emocional. Algunas secuencias fueron reinterpretadas para encajar mejor en un formato de imagen real, lo que implicó cambios en el diálogo, la estructura de las escenas y la interacción entre personajes. Este tipo de adaptación requiere un equilibrio delicado entre fidelidad al original y creatividad nueva. Rob Marshall, como director, tuvo un papel clave en la interpretación del guión y su transformación en imágenes. Su enfoque visual ayudó a definir el tono de la película, especialmente en las escenas musicales.
Trabajó de cerca con los departamentos de diseño de producción y efectos visuales para asegurarse de que la visión del guión pudiera traducirse de manera efectiva en pantalla. La colaboración entre director y guionista es fundamental en este tipo de producciones. Mientras McGee construía la estructura narrativa y el desarrollo de personajes, Marshall se encargaba de traducir esas ideas en secuencias visuales. Esta relación creativa es lo que permite que la película mantenga coherencia entre su historia y su estética. Otro elemento importante del trabajo de dirección es la gestión de las actuaciones. Marshall tuvo que guiar a los actores en un entorno altamente digitalizado, donde muchas escenas se filmaban frente a pantallas verdes y los elementos finales serían añadidos en postproducción. Esto requiere una dirección precisa para que las emociones de los personajes se mantengan auténticas a pesar de la falta de entorno físico real. El director también tuvo que coordinar las secuencias musicales, que son una parte central de la película. Estas escenas no solo implican actuación, sino también canto, coreografía y sincronización con efectos visuales. Marshall utilizó su experiencia en musicales para integrar estos elementos de forma fluida dentro de la narrativa, asegurando que cada número musical avanzara la historia y no solo funcionara como entretenimiento visual. En términos de tono, el guión de McGee y la dirección de Marshall buscan mantener un equilibrio entre fantasía y emoción realista. Aunque el mundo de la película es mágico, los personajes están diseñados para expresar emociones humanas reconocibles como el deseo, el miedo, la curiosidad y el amor. Esta combinación es lo que da a la historia su atractivo universal. El trabajo conjunto del director y el guionista también se refleja en cómo se manejan los conflictos principales de la historia. La relación entre Ariel y su padre, el rey Tritón interpretado por Javier Bardem, así como la amenaza de Úrsula interpretada por Melissa McCarthy,